Buenos días, Iglesia. Como ha dicho Alex, voy a empezar con no una historia, sino la noticia que yo creo que ha marcado toda la semana, si no aquí, en toda España, y fue el descarrilamiento de 2 trenes con 45 víctimas mortales esta semana. Fue el domingo pasado, para los que habéis estado desconectados de la sociedad, 2 trenes descarrilaron en Córdoba. No se sabe muy bien por qué, pero en medio de todo el caos que había en ese momento, en medio del descarrilamiento, ha circulado por redes sociales un vídeo en el que estaba uno de los tripulantes del tren de Irio, solamente vestido con su chaleco, reflectante, que asumió su identidad de aquí soy la persona a cargo, aquí soy quien puedo solucionar esto, y empezó a dar instrucciones a los pasajeros que estaban nerviosos, que no sabían qué hacer en ese momento, que no sabían qué estaba pasando fuera, y les dio la identidad de vamos a cuidar unos de otros, vamos a ocuparnos del que está al lado un poco, vigilar que no se maree, quien sepa que tiene o que sabe hacer primeros auxilios, que esté pendiente de un grupo más grande. No vamos a salir todavía porque no sabemos qué hay al otro lado, no sabemos si hay corriente en las vías, no sabemos cómo está la situación fuera, pero no os preocupéis que cuando podamos salir saldremos. Si alguien se quiere sentar, hay huecos tal, que me acompañe. Cogió su identidad, la asumió, transmitió identidad a los pasajeros, y eso fue lo que les permitió evitar que la tragedia fuera aún mayor. Imaginaos, sin identidad hubiesen salido unos corriendo por la ventana de socorros, habría habido una avalancha de gente hacia las salidas de emergencia, pero él supo transmitir eso. Saber quiénes eran y cuál era el papel de cada uno en mitad de esta situación de emergencia fue lo que les permitió estar tranquilos. Y por eso hoy vamos a hablar de quién es la Iglesia. Es la tercera parte, como pone aquí, de la serie de Identidad y Compromiso, después de haber visto el qué es la Iglesia con Jorge la primera semana y el para qué o el propósito de la Iglesia con Joria la semana pasada. Hoy veremos que el quién, el saber quién es la Iglesia, nos dará la fuerza, la identidad para cumplir ese qué y ese para qué, ese propósito de la Iglesia. Y el primer punto, la primera idea con la que quiero que te quedes o os quedéis hoy es que tienes que desarrollar una relación con Jesús que te lleve a mantenerte puro. Dicho de otra forma, tienes que buscar momentos de oración íntima y en grupo, de lectura de la palabra de Dios, adoración y alabanza, y relación con los demás que te ayude a mantenerte en el estándar de pureza en el que te puso Cristo en el momento de la salvación. ¿Por qué? Porque la primera identidad que tiene la Iglesia, o la primera respuesta a quién es la Iglesia, es que la Iglesia es la novia escogida de Cristo. Y lo vamos a leer primero en Efesios 5 y después en Apocalipsis. Entonces, los que tengáis Biblia, aplicación, podéis abrir en Efesios 5, lo van a poner aquí también, porque he traído los textos. Entonces, en Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni algo semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y Apocalipsis 19, del 7 al 9, nos dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Pablo, en el primer texto de Efesios que hemos leído, quiere destacar la importancia de este sacrificio de Cristo para todos nosotros al lavarnos. Y Juan traslada esta misma idea
de la novia rescatada, de la novia limpiada, de la novia lavada, que se ha vestido y se le ha concedido en el final de los tiempos el tener esas vestiduras perfectas para presentarse delante de Cristo como su novia, como su esposa, como ese momento más puro. Y en consecuencia hay una primera implicación para todos nosotros, y es que Dios ya ha venido a buscarte. Dios ha sido el que ha iniciado la acción. Y por lo tanto, si tú aún no has creído, el primer paso tiene que ser creer. Porque Dios ya te ha pedido salir. Dios ya ha hecho todo lo necesario para poder establecer esa relación contigo como novia de Cristo, para que entres a formar parte de esa novia de Cristo. Por tanto, la primera elección, que es formar parte de la Iglesia, está en tu mano, porque ya está hecho todo el camino posible. Pero como en las relaciones de noviazgo humano, no termina con el, vale, vamos a salir juntos. Hay un conocimiento, hay un trabajar esa relación. Y la primera forma humana que tenemos de trabajar cualquier relación es hablar el uno con el otro. Y la forma de hablar con Dios es oración. Oración privada, tuya, en tu espacio seguro, en tu espacio íntimo y privado, pero también oración en comunidad. Mateo 6 lo dice, mira, pero cuando tú ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en el que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O en Hechos, en 1.14 dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y los hermanos de él, y fue cuando llegó sobre ellos más tarde el Espíritu Santo. Esta primera parte de la oración es la misma parte que cuando tú empiezas a conocer a alguien como pareja y empezáis a hablar, porque no os conocéis de nada, o os conocéis de poco y queréis desarrollar. Esta oración la puedes hacer de muchas maneras. La puedes hacer escribiendo, la puedes hacer de rodillas, la puedes hacer sentado, la puedes hacer... Hay gente que va caminando, yo lo hago a veces, o vas corriendo y vas hablando con Dios. Y hay gente que es como un diálogo porque lo vive tan intensamente que quiere tener un diálogo continuo con Dios, o un monólogo a veces, de por qué me pasa esto, pero trabajar esa relación. Y junto con la oración, como cuando un novio empieza a escribirle mensajitos de estos bonitos, o le hace un post en Instagram, o la novia al novio, es en la doble dirección. Dedicarle alabanza y adoración a Jesús. Ese es el sentido, es desarrollar la conexión y la expresión de amor por Dios como novia de Cristo que somos. Tanto de forma individual, puede ser que alabes y cantes fatal, pero le cantes en la ducha que nadie te oye. O por dentro, o recitar salmos, pero también en grupo. El cantar la iglesia unida, o como decía Jorge hace unas semanas, tenemos 24 horas todos los domingos en los que empiezan a adorar en Australia y terminan en Alaska, que hemos estado 24 horas toda la iglesia adorando a Dios. También tener estos momentos de poder alabarlo como conjunto, como iglesia. Y esta relación de la oración y la alabanza con el mensaje que nos ha escrito Dios a través de su palabra es leer, entender y estudiar su palabra para hacernos obedientes a lo que Él quiere, para mantener esta pureza a la que nos llaman Pablo y a la que ha visto Juan en esa profecía. Es decir, tener una vida consecuente y obediente a Jesús. Dice Juan 14, en una predicación ya lo dije, que quien me ama guardará mis mandamientos. Y es la forma de mantener estas vestiduras para el día en que llegarán esas bodas. En el mismo capítulo de Efesios 5, Pablo dice en el versículo 1, por tanto, imitad a Dios en todo lo que hagáis, porque vosotros sois sus hijos queridos. Vivid una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre vosotros. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios.
Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para vosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Podéis estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y más abajo dirá en el versículo 19 a lo que sí debemos dedicarnos, que es a leer salmos, a cantar himnos espirituales y a estar en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ser la novia pura, inmaculada que Cristo rescató y mantenernos en esa pureza para cuando llegue el día de las bodas que está profetizado en Apocalipsis. Y por último, y esto pasa mucho en los noviazgos, todo el mundo sabe que Joria está enamorado de Sol porque no deja de hablar de ella cada vez que puede mencionarla. Y eso tiene que pasar con nosotros. Si estamos en una relación en la que estamos enamorados de Cristo, todo el mundo tiene que saber o nos tienen que venir ganas de querer hablar de este amor que es nuestro mayor amor. Y eso nos lleva a hablar de Jesús. Puedes ser intencional en esto. Y os voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba en mi primer año de carrera fue cuando conocí a Eli, que ahora estamos casados, no sé dónde anda con el niño. Y lo primero que hicimos fue hablar muchísimo por WhatsApp. Cuando digo muchísimo es que llegó un momento en el que se me reinició la conversación del WhatsApp porque no podía tener más mensajes. O sea, no sé cuánto hace, pero hubo un momento en que me salió un error de te has pasado del límite de mensajes que puede tener una conversación. No sabía que había un límite. Después, cuando ya avanzaba más la cosa, eran videollamadas. Buscábamos esos momentos estábamos a distancia, estábamos uno en Madrid y el otro en Barcelona, videollamadas en las que Eli llegaba a quedarse dormida porque eran las 11 de la noche y estábamos cansados. Y también buscábamos ese momento de tener citas, viajar el uno, viajar el otro, buscar esa intimidad, esa conexión de tener citas, tener momentos, Y ya luego, cuando ya estábamos comprometidos para la boda, poder prepararlo todo. Y nuestro enfoque era en preparar eso. Lo mismo tiene que ser en nuestra relación con Jesús. Vivir una vida en la que cultivemos una oración, una alabanza, una lectura de la palabra que nos lleve a esa obediencia para mantener la pureza. Y la pureza no se mantiene por miedo a fallar o porque nos estén vigilando, sino por miedo a perder la comunión con Jesús. La novia o el novio no se guarda porque los vigilen, sino porque ama a la otra persona. Y vamos a pasar a la segunda. La primera identidad hemos dicho que es la novia de Cristo. La segunda idea es que busques y desarrolles tus dones en la Iglesia para servir y ayudarnos los unos a los otros. Es decir, parte de tu desarrollo como creyente es buscar la forma en la que puedes poner tus dones naturales y espirituales a servir en la Iglesia, a servir a Dios y con ello bendecir a los demás. ¿Y de dónde sale eso? ¿Cuál es la segunda respuesta? ¿A quién es la Iglesia? Es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo o la familia del creyente. El mismo capítulo, Efesios 5, en el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esa es en griego, digamos que lo que hemos leído que está en el 5.1 en adelante, es la consecuencia y el por qué te lo da al final. Pero si lo desarrollásemos en español o si Pablo hubiese escrito en castellano en vez de en griego, nos habría dicho: oye, por cuanto Cristo es marido de la mujer, por cuanto Cristo es cabeza de la Iglesia, todo lo demás es lo que hay que hacer. En Romanos 12 lo explica muy bien Pablo, en los versículos que los vamos a tener aquí, del 12, en el capítulo 12, del 4 al 6 y luego del 9 al 18. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, como un cuerpo en Cristo e individualmente, somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos. Y ahora sigue en el versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo el mal, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos los unos con los otros en amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros,
sin pereza en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y el versículo 5 aquí es la clave, es: cada uno individualmente forma parte de este cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, lo primero que explica Pablo cuando empieza a desarrollar esta idea del cuerpo, tanto aquí en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, es fácil de recordar, Romanos 12 y 1 Corintios 12, es la idea de que cuando ya has creído y tienes esta identidad de cuerpo de Cristo, es busca qué función tienes dentro de ese cuerpo. Busca qué dones naturales y espirituales tienes dentro de este cuerpo. Busca si eres una mano, busca si eres una oreja, busca si eres un ojo, busca si eres un pie. ¿Para qué? Para poder integrarte y desarrollar tus dones. No todos tenemos por qué ser manos, no todos tenemos por qué ser orejas, pero sí que es importante saber quiénes somos. ¿Y cómo podemos saber o desarrollar esto? Primero buscando en qué áreas me siento cómodo sirviendo, buscando oportunidades de servicio en las que creo que me puedo sentir cómodo y me puedo sentir que estoy siendo útil. Y puedes probar y equivocarte. Si yo cojo ahora una guitarra, me equivocaré, pero la habré probado, ¿vale? Pero es por poner un ejemplo. Conforme vas creciendo, puedes ir aprendiendo y dar un siguiente paso, que es, cuando ya estás arriba, cuando ya has crecido, ayudar a los demás también a desarrollarlos. No sé si lo sabíais, pero todas las células de nuestro cuerpo, en cuestión de entre un día y unos meses, son completamente nuevas. Miguel nos habló de multiplicación hace unos cuantos meses en el retiro, pero es la misma idea. Tú buscas tus dones y cuando los has desarrollado, ayudas a la siguiente generación a desarrollar los suyos. Como las células de tu propio cuerpo se van renovando para que nunca haya un cuerpo muerto, sino que el cuerpo siga vivo. Una vez cada uno ha descubierto sus dones, los puede poner en uso. En primer lugar, y Pablo hace una gran descripción dentro de la iglesia, esto va desde el versículo 9 de Romanos 12 hasta el versículo 13. Amor sin hipocresía, aborrecer lo malo, aplicándoos a lo bueno. Eso es corrección amorosa, los unos con los otros. Ser afectuados, dar honra, dar preferencia, sin pereza, fervientes en espíritu y servir al Señor. Perseverar en el sufrimiento, dedicados a la oración, que lo hemos hablado antes. Contribuyendo para las necesidades de los santos los unos de los otros. Practicar la hospitalidad. Y cuando todo esto se desarrolla, hay un ambiente en el que se nota que somos familia, somos cuerpo, en el que cada uno está implicado, cada uno puede desarrollar su función, cada uno puede crecer en las diferentes áreas de su vida. Y a la vez que esto se está desarrollando, nos permite la segunda parte, que es cuando empieza Pablo a decir, en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Ya que el cuerpo ahora está estabilizado, ahora viene el sistema inmunitario. Y nuestro sistema inmunitario es diferente del de nuestro cuerpo natural, que es luchar contra la infección. No, bendecid a los que os persiguen, marcad la diferencia. No seáis sabios en vuestra opinión, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, dar la bienvenida a todos, no maldecir, no pagar mal por mal, y en lo posible estar en paz con todos los hombres. Es decir, la doble esfera, la esfera dentro de la iglesia sirviendo y la esfera fuera de la iglesia para bendecir a todos. ¿Por qué es importante, y esto lo menciona Pablo, el tener presente que en la iglesia habrá siempre gente creciendo? Dice 1 Corintios 12, cuando él termina también este desarrollo hacia los Corintios, 22-23. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios.
y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Es decir, una gran parte de nuestra identidad como cuerpo de iglesia es ayudar a aquellos que sabemos que son más débiles, porque también son parte de la iglesia. Son los que nos van a permitir desarrollar nuestra ayuda a los demás. Son los que nos van a poder permitir desarrollar el crecimiento. Por las mañanas, en mi casa, soy yo el que lleváis a él porque él y no está trabajando al cole. El otro día lo levanté, lo vestí y lo pongo en la mesa para desayunar. Me dice que no quiere desayunar y se va a jugar. Lo cojo, lo siento, tómate la leche. Se levanta, se va y se pone a jugar. Lo vuelvo a coger, lo siento, tómate la leche. Se levanta, y en una de estas idas y venidas perdí la zapatilla y con el meñique me di contra la mesa de centro. ¿Alguien se ha dado con el meñique en un mueble? Vale. El meñique es el más pequeño de los dedos, no solo del pie, de la mano, pero duele más a veces que si te dan un golpe en la pierna. Y esta es la idea que Pablo quiere transmitir. Cuando el más débil de los miembros, por no hablar de una patada donde todo el mundo sabe, el más débil de los miembros de una iglesia puede causar más dolor porque necesita ayuda, porque necesita que la iglesia lo acoja y tener esa identidad como cuerpo para, cuando me he echado en el meñique, pues ponerle hielo o recuperar, o cuando te han hecho cualquier intervención, cuidar esa parte especialmente para poder volver a la normalidad. A veces, ayudar es simplemente ser un hombro, enviar un mensaje de WhatsApp, estar al lado, reírte con una persona que está feliz, celebrar que está contento, celebrar que le va bien, celebrar que le han dado un trabajo nuevo, celebrar que acaba de ser padre y está a tope porque está enamorado de su nuevo hijo. Puede ser acompañar en un divorcio, en una enfermedad, en una pérdida. Puede ser celebrar que le acaban de ascender en el trabajo, estar ahí y acompañar. Pero también es ayudar a evitar el pecado. Es advertir de, oye, esto no está bien. Y cuando la líe, no echárselo en cara, decirle, mira, la has liado, vamos a salir de aquí juntos. Y en tercer lugar, la tercera respuesta a quién es la iglesia y la tercera forma de vivir es que vivas tu vida como un sacerdote y como un embajador de la iglesia. Por decirlo diferente, conviértete en el cura de tu trabajo, de tu gimnasio, de tu edificio, de tu casa, de tu lo que sea. Sé el cura o el sacerdote del lugar. Y eso no quiere decir vestirse de púrpura como los católicos, no. Quiero decir tomar esa identidad de sacerdote y embajador. ¿Por qué? Porque la tercera respuesta a quién es la iglesia es que la iglesia es cada uno de nosotros. Lo hemos leído en Romanos 5, pero lo voy a volver a leer. Romanos 12:5. Así nosotros, que somos mucho, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente el miembro de él. 2 Corintios 5:18 dice también, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Y Pedro, en la primera carta que escribe a la Iglesia General, en el capítulo 2, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Joria lo expresó la semana pasada con la imagen de la sal de la tierra. Y es una imagen muy válida porque si mantenemos en mente que somos parte del cuerpo y ahora estamos en la parte individual, está el salero, la sal es el conjunto de granos y cada uno de los granos tiene valor, pero cuando tiene valor es cuando está en grupo.
Las imágenes de Pablo no se quedan cortas. Un embajador, tanto en la actualidad como cuando él escribió, es una persona que legalmente tiene unas implicaciones muy grandes. No puede vivir una vida de cualquier manera, porque está representando a su país. Y ya no hablo de solo un embajador, un trabajador, el trabajador del Tren de Irio, un trabajador del Mercadona, un trabajador de cierta empresa, con el uniforme puesto no puede llevar a cabo ciertas cosas, porque está representando. Y Pedro nos está diciendo que nosotros somos, Pablo, somos embajadores de la Iglesia universal, de la Iglesia local, somos embajadores, tenemos esa función. Y luego Pedro lo explica como sacerdote. Es un paso más allá porque está diciendo que las funciones sacerdotales del pueblo judío, que eran básicamente llevar a la gente al arrepentimiento y a confesar el pecado para ponerlo encima del animal que se sacrificaba, ahora las llevamos a cabo nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros, cada uno de nosotros, el encargado o la encargada de, en tu entorno, llevar a la gente al arrepentimiento y a confesar el pecado para ponerlo encima de Jesús, que ya ha sido sacrificado. Entonces, una función que estaba reservada, ahora es para cada uno de nosotros. Todos nosotros somos iglesia. Y para poder llevar a cabo, tienes que asumir esa identidad y ese rol de decir, ostras, es que el único sacerdote, el único embajador de la iglesia en mi oficina, soy yo. En mi edificio, soy yo. En el colegio de mis hijos, soy yo o eres tú. En el gimnasio al que voy, a no ser que vayáis todos juntos los de la iglesia al mismo gimnasio, pero si no, en tu gimnasio eres tú. Y dar y ser la referencia espiritual y asumir esa referencia espiritual. Y esto implica, por tanto, no dejar de congregarnos en ningún momento porque formamos parte de ese grupo individualmente, pues como dijo Jorge, las ascuas separadas calientan pero no arden. Y en segundo lugar, asumir la capacidad y asumir la responsabilidad de preocuparse por los demás alrededor en la esfera externa, porque la única referencia que puede que tengan alguna vez de alguien cercano o de alguien que es parte de la iglesia, puede que seas solo tú. Y por poneros un ejemplo, yo trabajo en una oficina, yo tengo un trabajo de contable, que para muchos debe ser el trabajo más aburrido de la vida. ¿Verdad? Entonces, un día, de repente, una compañera, yo trabajo en una oficina que es transparente y somos 3 personas dentro del mini despacho, ¿vale? Lo llamamos la pecera. Pues una de las chicas me dice de repente, oye Josué, ¿tú le perdonarías una infidelidad a Eli? Digo, ¿qué ha pasado? Digo, a ver, no me he visto en la situación nunca, pero yo, como me comprometí con ella en matrimonio, yo sí superaría, yo intentaría, de todos los modos, perdonar esa infidelidad. Y me dice, me explica una situación y me dice, ¿y por qué la perdonarías? O sea, más allá de que te has comprometido, ¿por qué? Le digo, mira, esto es muy sencillo. Jesús murió por mí sabiendo todo lo que iba a pecar a lo largo de toda mi vida. Y decidió perdonarme. Y decidió hacerme parte de su familia. Ahora diríamos, no le dije la novia porque no le había explicado escatología, pero aquí entre nosotros me hizo la novia. ¿Vale? Entonces yo tengo que reflejar eso en mi matrimonio. Ese perdón absoluto que hay sobre mí, yo lo tengo que aplicar con mi mujer, que es la primera persona más cercana, y con mi hijo si alguna vez hace alguna cosa muy mala. Y me dice, ¿ves? Pues eso te lo quería preguntar a ti. El saber o el que las personas tengan a ese sacerdote, a ese cura, como referencia. En los pueblos antes, las 3 personas más importantes eran el médico, el alcalde y el cura. Para cuando pasaba algo político, cuando se enfermaba alguien y cuando se moría. Y eso es lo que tiene que haber, que tú como parte de la iglesia asumas ese rol, esa identidad, esa persona de referencia, esa persona con el chaleco cuando hay una emergencia. Que seas tú y te puedan ver. La iglesia no se cae si yo fallo, si tú fallas. Cristo sigue en su trono. Eso no es dependiente de nosotros. Pero si yo no vivo como sacerdote, y si yo no vivo esta vida, o si tú no vives esta función, hay una parte del cuerpo que queda inactiva. Es como si alguien decidiera no usar las piernas.
al tiempo deja de poderlas mover. Donde un creyente ora, donde un creyente intercede, ama y anuncia el Evangelio, es donde la Iglesia también está presente. Y voy a contaros una fábula. Ya os ha dicho Alex que me gustan a mí las historias. Es una fábula que se llama El rey y la gran lámpara. Y trata de un rey que en la edad medieval quería que en su ciudad no hubiera problemas por la noche, no hubiera delitos, no hubiera robos, no hubiera... Y decidió poner en lo alto de la ciudad, en la parte más alta, una lámpara muy grande. Estaba diseñada, la diseñó específicamente para que se iluminara toda la ciudad. Tenía un depósito de aceite muy grande y usaron el aceite de mejor calidad. Y los canales distribuían el aceite por cada una de las mechas. Había cientos y cientos y cientos de mechas. Cada una colocada en su lugar adecuado. El día que la encendieron por primera vez, el rey les explicó a los que tenían que mantenerla: el aceite mío, la lámpara está ahí, pero cada mecha tiene que estar ardiendo o empezará a verse poco. Y durante muchísimo tiempo, la ciudad, súper bien, dejaron de haber robos, dejó de haber violencia nocturna, porque había luz. Pero al poco tiempo una mecha se apagó. La siguiente se volvió a apagar. Otra pensaba, mientras el depósito hay aceite, esto va a seguir funcionando. Otra decía, yo es que soy demasiado pequeña para seguir ardiendo. Otra decía, ostras, si la lámpara es del rey, que yo arda o no, da igual. Y la lámpara no llegó a apagarse nunca por completo, pero sí que empezó a volver la inseguridad a las zonas de la ciudad donde empezaba a no haber luz. Entonces volvió el rey, subió a la torre y sin cambiar el diseño de la lámpara, no cambió el aceite, no buscó otra estructura, encendió una a una las mechas otra vez para que volvieran a arder. Y antes de irse volvió a decir, la lámpara no depende de una sola mecha, pero la luz de la ciudad sí depende de que cada una arda. Del mismo modo, la Iglesia es la luz en la civilización, en la actualidad, pero esta luz está formada por cada uno de vosotros, de nosotros. Tenemos que decidir en cada momento asumir las tres identidades que hay de la Iglesia principalmente. Ser novia, que implica desarrollar esa relación personal con el novio, en oración, palabra y obediencia para mantenernos puros para el día de la boda. Ser cuerpo, desarrollar tus dones y ayudar a los demás cuando los tuyos ya están desarrollados para que el servicio se pueda hacer entre nosotros y hacia afuera como Iglesia, para que podamos cumplir esto que Dios quiere de nosotros. Y en tercer lugar, asumir tu identidad como embajador, sacerdote individual de la Iglesia, cada uno de nosotros, porque la Iglesia está en cada uno de nosotros. Y hacerte el cura de tu lugar de trabajo. Con esta fábula, tú decides si ardemos o si quieres arder o no. Pero hay una cosa muy clara y es que juntos ardemos e iluminamos mucho mejor. Y voy a orar y con esto vamos a concluir la predicación y la reunión de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias porque nos has dado identidad individual e identidad como Iglesia. Gracias por rescatarnos y hacernos tu novia. Gracias por darnos la posibilidad de serlo juntos, de serlo como cuerpo y también de que cada uno puede decidir libremente cómo hacerlo, para colaborar, para estar juntos, para continuar adelante y para llevar sobre todo la expansión de tu palabra lo más lejos posible. Ayúdanos a que esta identidad marque nuestro día a día, cada día de la semana, no solo cuando hoy nos juntamos para alabar, que mola mucho, sino cada día cuando mañana vamos a trabajar. Que seamos capaces de ser ese sacerdote y ese embajador en cada momento, en cada situación en la que estamos con gente que no tiene otra referencia. Y ayúdanos a hacerlo para poder hacer que cada vez más gente te conozca y pueda salvarse de la destrucción. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús.